Y ella te dijo: heme aquí, envíame a mí, Señor, que yo iré. Y en este momento, Señor, yo te doy gracias por ella, Señor, y te pido, Espíritu Santo, que vengas en este momento y tomes el control de mi hermana que está aquí ante la presencia de tu Hijo. Espíritu Santo, en este momento toma toda su mente, su corazón, su espíritu, su alma y todo su ser, para que ese mensaje que ella ha preparado no sea el mensaje de ella, sino que sea tu propio mensaje, Señor. Gracias te damos, Señor, porque por medio de ella tú nos vas a hablar hoy en esta noche. Toma todos sus miedos, todos sus temores, todas sus angustias, Señor, que queden puestas bajo tu señorío. Yo te la consagro en cuerpo, en alma y en divinidad, Madre Santísima. Te pido para que intercedas por tu hija, para que nos traiga ese mensaje de tu Hijo amado. Y todo eso, Señor, yo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo se encuentran? Bendecidos. ¿Cómo se encuentran? Bendecidos. Gloria a Dios, des un fuerte aplauso. Apláudase porque me da mucha alegría que usted esté aquí, da gusto ver casa llena. Porque hoy el Señor tiene un mensaje muy importante para ti y para mí. Pero antes de entrar en detalles, yo quiero que se salúdense uno a otro, porque a lo mejor a veces venimos corriendo, a mí me ha tocado, venimos corriendo, está el hermano al lado, y a veces no nos saludamos, no nos damos cuenta de que está al lado, ¿verdad? Salúdese. Hola, maestro, salúdame. Está a su lado, dígale cómo estás, cómo te ha ido. También quiero aprovechar para avisarle a todos aquellos que están en la parte de atrás que se vengan para acá enfrente. Hay muchas sillas acá disponibles. A ver, quisiera que llenaran estas sillas para acá, por favor. Acá hay, a ver, alce la mano, acá cuántas sillas hay. Acá hay como unas 10. Los voy a invitar, mis hermanos, que se vengan para acá enfrente. Hoy en esta noche el Señor tiene algo grande para ti. El Señor día con día nos trae su palabra, nos habla a través de su palabra. Y hoy en esta tarde, este tema es parte de lo que todos nosotros como brazos abiertos se está llevando los crecimientos, ¿verdad? Estamos en crecimientos, ¿sí o no? ¿Cuántos crecimientos llevamos? No, parece que están perdidos. Ya llevamos 3, 4 con este. ¿Y recuerdan los nombres de esos crecimientos? No, ¿verdad? ¿Por qué? Yo creo que no lo recuerdan porque, como ustedes han estado dando cuenta, se han estado proponiendo por cosas muy importantes que llevamos aquí en nuestro grupo. Pero bueno, yo quisiera preguntarles por lo menos el último crecimiento, ¿quién lo llevó? Nuestra hermana Ángeles. ¿Qué es lo que nos decía en ese crecimiento? ¿Cómo se llamó ese crecimiento? Las exigencias para entrar al reino de Dios. Entonces nosotros como servidores, el Señor cada día que nosotros vamos caminando en su camino, cada vez que el Señor nos va mostrando algo, nos exige cada día más, ¿verdad que sí? Nos exige cada día más. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos, disponibles. No importa lo que venga, no importa lo que pase. Yo apenas me ando levantando de una fuerte enfermedad, de la gripa. Muchos nos enfermamos, ¿verdad que sí? Pero miren, mis hermanos, el Señor cada día nos va a pedir más.
Cada día que pasa, el Señor tiene algo importante para nosotros. No importa en qué ministerio tú estés. En este tema pasado, nuestra hermana nos decía que para entrar en el reino de Dios, ¿qué era importante? Hacernos niños. Hacernos como ¿Qué niños. más? Hacer la voluntad de Dios. Uno de los puntos que yo alcancé a escuchar es hacer la voluntad del Padre. Y qué difícil es para nosotros, mis hermanos, hacer la voluntad del Padre. Qué difícil, porque muchas de las veces nosotros no entendemos su voluntad. No se nos queda nada, ¿verdad? Ese es uno de los puntos principales, hacer la voluntad de Dios. Porque el Señor nos va a exigir como Señor, como Rey que Él es, nos va a exigir cada día más. Entonces, primeramente, nos decía nuestra hermana que es hacer la voluntad del Padre. Amén. Amén. También nos tocaba otro punto muy importante, que tenemos que tener una actitud humilde. ¿Ante quién? Ante Jesús. Porque muchas de las veces se nos olvida, y es muy importante para poder hacer la voluntad del Padre, tenemos que ser humildes. Porque a veces todavía nos cuesta ser humildes, ¿verdad que sí? Pero gracias a Dios estamos aquí en este camino. Nosotros vamos a ir aprendiendo. El Señor nos va a ir moldeando conforme su voluntad, como ese buen alfarero, que le da forma y le da ese gusto especial a lo que Él quiere. Nos va a ir transformando conforme su voluntad. Amén. Dale un fuerte aplauso, mi hermano. Yo me siento bien contenta, estoy muy contenta de estar aquí. Para mí es un privilegio muy grande, y más que nada es un compromiso que yo siento que el Señor me da. Y en cada momento, cuando Él tiene algo para mí, cuando me dicen, hermana, te va a tocar compartir esto. Hermanos, quiero compartirles que el Señor, antes de que el predicador viene a compartir acá, primero aquí creen que le hablo. A uno es que le está hablando. Entonces, es una responsabilidad y es un gran compromiso. Pero uno de los puntos que me llamó mucho la atención del crecimiento que trajo nuestra hermana Ángeles, que decía que hay que nacer de nuevo. ¿Cómo? Hay que nacer de nuevo. ¿Y qué significa eso, mis hermanos? Hay que ser diferente. Hay que cambiar todo aquello que tiene que ser quitado, a todo aquello que nos estorba, a todo aquello que no nos deja caminar. Eso es muy importante para poder trascender, para poder llevar su palabra del Señor, para poder escuchar lo que Él quiere de nosotros, para abrir nuestros oídos, para que el Señor venga a hablarnos al oído. Entonces, es muy importante que haya un cambio de vida en nuestras vidas. Pero no me voy a enfocar en eso, porque el lema de estos crecimientos se llama el reino de Dios. ¿Cómo se llama? El reino de Dios. El reino de Dios. Y están muy interesantes, ¿verdad que sí? Son muy importantes para nuestra vida espiritual, para seguir adelante, para que podamos nosotros conocer la voluntad de este Jesús, de este amoroso Padre. Amén. Entonces, hoy en esta tarde, mis hermanos, a mí me toca compartirte el siguiente crecimiento. El siguiente crecimiento que hoy yo tengo para ti se llama, quiero que lo anoten, ¿de quién es el reino de los cielos? ¿Cómo se llama? ¿De quién es el reino de los ¿Quién cielos? es el reino de los cielos? Pero antes
profundizar, yo quisiera ver la Biblia, la palabra de Dios. A ver, alcen esa palabra de Dios, esos soldados, esos guerreros, pónganse de pie y alcen la palabra de Dios, porque aquí es donde nos vamos a dar cuenta qué tan importante, qué tan interesado tú estás para aprender de la palabra de Dios. Álcenla muy en alto, firmes, con fe, con esa certeza de que el Señor te va a hablar, de que el Señor te va a instruir, Marcelino, de que el Señor te va a mostrar su voluntad. Amén. Entonces, pónganse, siéntese, gracias. Eso es muy importante. Se nos puede olvidar todo. Que se te olvide el celular, que se te olvide todo lo que tú quieras. Pero la palabra de Dios, que no se te olvide. Donde quiera que tú vayas. Yo antes, créanme, yo no la llevaba. Pero desde una vez que me dijeron que aquí tenía yo todo, aquí, yo dije, pues si tengo esto, nada me va a faltar. De ahí para acá, donde quiera la llevo, hasta para el baño. Entonces se dan cuenta qué tan importante es tener la bendita palabra de Dios en nuestras manos, porque Él nos va a hablar a cada momento. Entonces, ¿cómo se llama este crecimiento? ¿De quién es el reino de los cielos? Y yo quisiera entrar con esa pregunta. Si yo te pregunto en este momento, ¿de quién es el reino de los cielos? ¿De quién es? A ver. De todos nosotros. Pero hay algo muy importante que tienes que darte cuenta, pero no lo voy a decir yo. Vamos a dejar que la bendita palabra de Dios nos hable y nos diga, porque aquí es donde nos da la respuesta. Amén. Bueno, entonces, antes de entrar en la palabra de Dios, quiero primero, como ustedes saben, es un crecimiento. Un crecimiento es de leer la palabra de Dios, de todos cooperar, de todos hacer presente en lo que se nos va a pedir. Amén. amén. Quiero 15 valientes que se paren, 15 nada más. Y les voy a dar unas lecturas porque todos vamos a compartir conforme vaya llevando este crecimiento. Amén. A ver, 15, no importa, hombre o mujer, de ahí paraditos. ¿Ok? Quiero que alguien anote Primera de Pedro 5. Uno que diga amén. Amén. Ya se puede sentar. Otro que anote Mateo 6:1-4. Amén. Siéntese, mi hermano, gracias. La otra, Mateo 16:24. ¿Quién dijo amén? Ajá, ya se puede sentar. Mateo 16:24. Primera de Corintios 2:1-5. Siéntese, mi hermano. Marcos 9:35. ¿Cada hermano? Marcos 9:35. La otra, Mateo 6:19-20. Mateo 8:21. Hermana. Mateo 9:9. Mateo 27:57. Lucas 7:36. Lucas 6:20-23. ¿Faltó uno? Muy bien. Mateo 5:10. Mateo 15:24. ¿Quién dijo amén? Muy bien. Entonces, les preguntaba yo que de quién es el reino de los cielos. Entonces, vamos a dejar que la hermosa palabra de Dios en este momento nos lo diga. Y nos dice así la palabra de Dios en Mateo 5. Esta es para mí. Las demás son para ustedes. Mateo 5:3 nos dice la bendita palabra de Dios. Y dice de esta manera: Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó
comenzó a hablarles y les enseñaba diciendo: felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios, mis hermanos? Primero dice la palabra de Dios que Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, ¿a dónde subió? Subió al monte. ¿Para qué creen ustedes que subió al monte? Subió a orar. Subió a orar, pero ¿quiénes lo acompañaban? Lo acompañaban sus discípulos, y yo me imagino que toda aquella muchedumbre, ciegos, aquellos enfermos, y entre ellos estaban los discípulos. Yo me imagino que cuando Él los miró, luego Él los llevó al monte. Yo me imagino, imagínense nada más ese monte verde con pasto allá, y hasta yo me imagino una piedrita. Dice la palabra de Dios que Él los miró y subió al monte. ¿Para qué? Para enseñarlos, para darles instrucciones, para enseñarles. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que comenzó a hablarles y les señalaba diciendo: felices, hablando del Espíritu Santo. Entonces dice la palabra de Dios que los subió al monte y les enseñaba diciendo: felices, felices los que tienen ¿el qué? El espíritu del pobre. Entonces aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Feliz tú si tienes el corazón de pobre. Eso es lo que el Señor les trataba de decir a todos aquellos que lo escuchaban. Que se sintieran felices por tener ese espíritu de pobre. Y Él no se estaba refiriendo a la pobreza física. Él no se refería a que si tú no tenías zapatos, que si tú no tenías vestido. No, Él estaba hablando al corazón. Y hoy en esta tarde el Señor te está hablando al corazón, a ti y a mí. Que tú y yo necesitamos tener ese corazón. ¿De qué? De pobre. ¿Y ustedes creen que es importante para nosotros como servidores tener ese corazón de pobre? Sí. Claro que sí. Entonces, imagínate qué tan importante era para Él eso. Él no les mostró otras cosas. Lo primerito, Él se fue al grano. Él dijo así, 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 y así fue. Porque de ahí depende todo lo demás. Si no tenemos ese corazón de pobre, entonces nuestra vida va a ser diferente. Por eso es que Él tenía una visión con ellos. Por eso Él les mostró que era importante tener ese corazón de pobre. Entonces, para poder entender un poquito más, para ver cuál es ese corazón de pobre, vamos a ir profundizando en la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver esas características de lo que Él nos muestra en su palabra. Amén. Entonces, vamos a ir en Primera de Pedro 5:5. Que se ponga de pie el hermano y venga aquí enfrente. O deja ya le llego aquí en mi. Quiero que vayan agarrando sus notas, mis hermanos. También ustedes, los más jóvenes, sean sumisos a la autoridad de los ancianos. Revístanse de humildad unos para con los otros, porque Dios resiste a los orgullosos, pero da su gracia a los humildes. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que dijo la palabra de Dios, mis hermanos? Dice: revístanse de humildad. Revístanse de humildad unos con otros. Eso quiere decir que nos pongamos ese vestido, que seamos revestidos de pies a cabeza.
Señor. Eso significa mucho. Eso significa mucho para nosotros, porque los obedientes y humildes heredaremos el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, qué tan importante es en nuestra vida, en este camino tan hermoso que el Señor nos pide? Más bien no nos pide, nos exige. Y ahí nos va a hacer unas personas sabias, unas personas conocedoras de su palabra, unas personas que van a entender más profundamente de lo que Él quiere. Dice, revístanse. Entonces, ¿será muy importante eso? No los oigo. Sí. Amén. Amén. Porque déjenme decirles que el que ama hacer todo su trabajo, se reviste también. Vamos a ir a la palabra de Dios en Mateo 6, 1, 4. Pase para acá, hermanita. Dele salud, por favor. No hagan sus buenas obras delante de la gente solo para que los demás los vean. Si lo hacen así, Agüita. el Padre que está en los cielos no les dará ningún premio. Por eso, cuando ayudes a los necesitados, no lo publiques a los cuatro vientos, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente hable bien de ellos. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Cuando tú ayudes a los necesitados, no se lo cuentes ni siquiera a tu amigo más íntimo. Hazlo en secreto y tu Padre, que lo ve en secreto, te dará tu premio. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Dice la palabra de Dios que, en pocas palabras, que cuando tú o yo hagamos un bien a otro, no lo publiquemos. ¿Y cuántas de las veces nosotros, a veces, actuamos diferente? No, pues yo le di a fulanito. No, pues que yo di acá, yo hice tal cosa. ¿No les ha pasado eso? Claro que sí. Y muchas de las veces nos olvidamos de lo que el Señor nos está confirmando ahorita. Entonces dice la palabra de Dios que no debemos publicarlo, debemos de guardarlo dentro de nuestro corazón, porque como dice la palabra de Dios, que si el Padre allá en lo secreto, Él todo lo mira, entonces que Él lo sepa nada más, porque muchas de las veces nosotros pues actuamos diferente, entonces Él no nos pide que nosotros lo andemos publicando, así como aquel que decía, ¿se acuerdan de la palabra de Dios que decía el pecador? Aquel que sí reconocía y aquel que no lo reconocía. ¿Qué es lo que decía aquel hombre? Que él era bueno, ¿qué más? Que era bueno, que daba sus diezmos, que ayunaba, todo él lo decía. Pero imagínate qué actitud tan diferente lo del otro. Entonces esa es la actitud que para que tú y yo podamos ganar el reino de Dios, entonces debemos nosotros hacer la diferencia, hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Amén? ¿No les da gusto, mis hermanos? A mí me da mucho gusto leer y tratar de meditar más la palabra de Dios, porque es algo muy profundo que el Señor nos revela. Y hay veces que le digo, ay Señor, no me cabe más en esta cabeza, ayúdame Señor. Y hay veces que yo me jalo como aquellos burritos. Y cuando yo me quiero jalar es cuando como que el Señor me avienta aquel lazo. Digo, ay Señor, yo no sé y yo no puedo. Pero bueno, aquí estamos en su nombre. Amén. Dale Amén. un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Es bien hermoso, mis hermanos, entender profundamente la palabra de Dios, porque así es como nosotros vamos a ir entendiendo y meditando. Amén. Entonces dijimos que para ganar el reino de Dios no debemos de publicar nuestras obras ni nada de eso. Vamos a ir a leer la palabra
palabra de Dios en Mateo 16:24. Y él dice amén. Póngase de pie. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos vuelve a recalcar el Señor? Que si tenemos que seguirlo, ¿qué tenemos que hacer? Cargar nuestra cruz y seguirlo. En pocas palabras, lo que el Señor nos quiere decir es que nos neguemos a nosotros mismos. Pero qué difícil es entender la palabra de Dios. Qué difícil es yo ponerla en práctica. ¿Cómo voy a dejar a mis hijos? ¿Cómo voy a dejar a mi esposo? ¿Cómo voy a dejar mi trabajo? ¿Cómo voy a dejar a mis familiares, aquellos que nunca vienen y que yo los tengo que atender? ¿Cómo? Pero ¿cómo voy a dejar yo aquel compromisazo que tengo de que ya planeado de por años? ¿Cómo? Y búsquele y escúlquele usted por donde quiera. ¿Cómo? ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? Niégate a ti mismo. Necesitamos negarnos a esas cosas porque primero está Él. Claro que tenemos que pedirle mucho discernimiento al Señor. Cómo actuar, cómo hacer eso que Él quiere. El Señor nos da el momento, mis hermanos. El Señor nos lo confirma en su palabra constantemente. Dice la palabra de Dios, hay un tiempo para orar, hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para ¿qué? Para cosechar, hay un tiempo para nacer. En este momento quizás muchos están naciendo. Hay un tiempo para ¿qué? Para morir. Hasta para eso, mis hermanos. Para vivir. Para todo la palabra de Dios nos dice que hay un momento. Y si a veces a nosotros se nos va el día, se nos van las 24 horas del día y a veces no nos ajusta. Y yo lo digo porque a mí no me ajusta el día. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Hay un tiempo para todo. Y es ahí donde nosotros debemos de sacar ese momento, de agarrar ese espacio para hacer lo que Él nos pide. Es difícil, mis hermanos, pero todo aquel que se mantiene logra y gana el reino de los cielos. Así es como el Señor nos dice en su palabra, y debemos de caminar en fe. Debemos ser esos servidores valientes, fuertes, porque la palabra de Dios nos respalda. La palabra de Dios es la que nos está hablando constantemente. Yo a veces le digo, ay Señor, no me alcanza el tiempo para nada. Pero si tú vas conmigo, si tú vas por delante, si tú mandas a tus ángeles, si está San Gabriel, San Miguel y San Rafael, Señor, y si está tu madre, ¿quién contra ti? Pero a veces no nos agarramos ese momento. Yo les decía la otra vez, yo ya acabé, tengo mis hijos grandes, pero ahí vienen los nietos y ellos son los que no me dejan. No los miran aquí conmigo. Tengo 3. Y yo dije, ay, ya acabé, pero nada, mis hermanos. Y los adora uno tanto los nietos. Para mí son mi tesoro. Ahí es donde yo empiezo a ver mis retoñitos. Digo, mira qué gracia de Dios que el Señor me permite ver esos retoños. Como las plantas que les mira uno los retoños y los mira y uno dice, qué hermoso, qué precioso. Imagínate. Y digo, ay Señor, no hice lo que tú me pedías. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué dice el Señor? Ahí a donde yo entiendo, a donde yo quiero llegar es que si el Señor, si me ha de decir, si los amas, si los adoras a tus nietos, pero hey, te estoy hablando. Ahí es donde paro mi carro y digo, Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras. Entonces, mis hermanos, se dan cuenta qué tan importante es tomar ese momento para escuchar la palabra de Dios, para saber qué es lo que quiere de nosotros. Así amemos lo que amemos.
Que si te sale por allá un par y a veces uno va corriendo, ¿sí o no? Hasta para eso. ¿Dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde está lo que el Señor me acaba de decir? Tenemos que agarrar ese momento. Tenemos que renunciar a nosotros mismos, a la carne, a eso que me está pidiendo. Si a ti todavía tú estás luchando con ese vicio del alcohol, del cigarro, yo no sé, es el momento de que escuches y medites la palabra de Dios. Porque el Señor nos está pidiendo que quitemos todo aquello que no viene de Él. Porque si Él subió a aquella montaña y les estaba enseñando a todos aquellos que lo seguían, es porque Él sabía, Él sabe las tentaciones que puede haber en nuestra vida, en este caminar. Podemos caer. Entonces necesitamos nosotros, mis hermanos, ¿qué? Renunciar a nosotros mismos. Denle un fuerte aplauso a este amor de los amores, porque para ganar este reino de Dios tenemos que renunciar a todo aquello. Amén. Les decía que es muy importante escuchar la palabra de Dios también. Es muy importante escucharla, porque muchas de las veces oímos. Hay una gran diferencia en oír y escuchar. ¿Verdad que sí? Sí. Porque cuando oímos nosotros las cosas, se nos entra por aquí y se nos sale por acá. Pero cuando nosotros la escuchamos, se nos queda aquí y nos baja al corazón. Entonces, tenemos que tratar de escucharla para no quedarnos nosotros allá atrancados. No, tenemos que escuchar lo que el Señor nos dice. Pero lo más importante, mis hermanos, es ponerla en práctica para que haya esa diferencia de escuchar y ponerla en práctica. No somos perfectos. Aquí el único perfecto es Dios. Nosotros no somos perfectos. Yo, como les digo, yo no soy perfecta. Todavía tengo mis luchas y todavía tenemos esas luchas que tenemos que seguir trabajando para que nuestra vida cambie, nuestra vida espiritual crezca y poder seguir adelante. Amén. Porque muchas de las veces cuando no entendemos la voluntad del Señor, cuando no escuchamos su palabra, ¿qué es lo que pasa? Muchos se han quedado. Voltea a ver sus sillas. ¿Cuántas sillas vacías hay? Hay muchas sillas vacías, mis hermanos. Muchas. ¿Dónde están nuestros hermanos? ¿Se dan cuenta? ¿Dónde están nuestros hermanos? Hay muchas sillas vacías.